Hola estudiantes, buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien. Como saben, el día de hoy a las 7 de la tarde-noche, horario del centro del país, pues teníamos lo que es la clase de introducción al estudio del derecho, la cual se está grabando y se va a compartir lo que es en su plataforma. Esta materia es bastante amplia, puesto a los temas que realmente abarcan y son importantes. ¿Por qué? Porque en base de ello, pues vamos a ver precisamente qué es lo que debemos entender primero para estudiar el derecho. ¿Cuáles son los conceptos básicos y fundamentales que debemos de tener siempre en mente para poder entender las demás ramas del derecho? Y son conceptos que vamos a ver a lo largo de toda la carrera. Primeramente, pues les doy la más cordial de las bienvenidas a esta clase, esperando que les sea de mucha utilidad en cuanto a los conceptos que vamos aquí a abordar. Vamos a revisar lo que son algunos temas de esta materia y esperando que entre alguno de ustedes, pues bueno, pasaríamos a la zona de dudas y preguntas. Todo estudiante debe conocer las diferencias entre derecho escrito, legislado y consuetudinario, así como comprender lo que son las acepciones del derecho para no confundirlas con las ramas del derecho. Es importante señalar que en esta materia se estudian las formas de creación del derecho, situación que redundará en el futuro del estudiante para profundizar en aspectos como la técnica parlamentaria y la técnica jurisprudencial. Toda sociedad debe de tomar en consideración el concepto de Estado y sus elementos, así como establecer la clara diferencia entre poder soberano, público y gobierno, y que aquellas sociedades que no tengan relación con el derecho sufrirán de una anarquía. De ahí la importancia de la relación entre el Estado y el derecho. Y como sabemos y hemos visto en alguna revisión de los temas de la guía, pues bueno, precisamente las teorías marxistas son las que contemplaban que existía una sociedad sin derecho. Dentro de los conceptos fundamentales para esta materia, pues bueno, tenemos precisamente lo que es el ser humano, en el cual este tiene diversas acepciones, donde Aristóteles expresa que el hombre es un animal meramente racional. Atento al anterior, el ser humano debe satisfacer necesidades de índole espiritual e intelectual. El ser humano es un ente social por naturaleza que en la búsqueda de sobrevivencia ha evolucionado por diversas etapas hasta llegar a modificar el entorno que lo rodea. La modificación de ese entorno lo ha llevado a establecer reglas de convivencia y de trato social que permiten armonizar la interacción entre los miembros que integran esa comunidad, formando así de esta manera también pues lo que es la sociedad. Por lo que se refiere a la sociedad, Recasens expresa que la sociedad es la propia vida humana, por lo tanto, se desprende la imperiosa necesidad de que el hombre tiene que vivir en conjunto, no solo porque así su existencia es menos complicada, sino porque juntos se ayudan incluso, gracias a esa unión, a un progreso inminente. Como conceptos de cultura y derecho, tenemos que la cultura tiene una función de vida, puesto que gracias a ella toda sociedad es capaz de perpetuarse. La cultura es transmitida de generación en generación, porque los descendientes tomarán aquello que les sea de utilidad, desecharán lo añejo, incorporarán las mejoras que sean más adecuadas y una vez terminado dicho proceso, estos transmitirán su cultura a los individuos contemporáneos. Recasens-Siches resume claramente que la cultura es lo que los miembros de una determinada sociedad concreta aprenden de sus predecesores y contemporáneos en esa sociedad y lo que le añaden y modifican a su vez. Por otra parte, en toda sociedad que tiene una cultura, vemos la presencia del derecho, ya que es necesario para regular las relaciones entre los humanos, puesto que todo actuar del hombre está encaminado a un interés particular y habrá casos en que los intereses se contraponen unos con los otros y surgen los problemas. Aquí es donde entra el derecho para menguar los conflictos y tratar de que todos consigan sus fines. La ciencia jurídica, su objeto es diferente al resto de las ciencias sociales. El objeto de la ciencia puede ser analítico, conclusivo. De acuerdo con Kelsen, la función del derecho
es regular conductas, pero su objeto es describir las percepciones jurídicas, los mandatos que se encuentran dentro de la norma jurídica. La ciencia del derecho debe utilizar una serie de instrumentos que les sean útiles para construir conceptos. A diferencia de otras ciencias, el derecho se encarga de elaborar o introducir al debate diversos dogmas, a partir de los cuales el jurista lleva a cabo sus propios desarrollos, por ejemplo, el de la plenitud del derecho. Una particularidad de las ciencias jurídicas es regular conductas, pero su objeto es describir las prescripciones jurídicas y los mandatos que se encuentran dentro de la norma jurídica. En este sentido, en las fechas que nos encontramos ahorita, sigue el debate de que si el derecho es o no es una ciencia. ¿Por qué? Porque por lo general la mayoría de las ciencias hablamos de que son exactas. Pero en este caso también lo que es el derecho como ciencia jurídica ha estudiado desde hace muchísimos años lo que es el comportamiento tanto de los seres humanos dentro de una sociedad, como de sus conductas, como de su manera de convivencia, por lo que se ha visto en imperiosa necesidad de que precisamente el Estado regule esa misma conducta por medio de las normas. Recordarán que como antecedente que tenemos sobre la ley del talión, pues únicamente bastaba la palabra, pero aún así entre alguna disputa, pues se iba con la persona de mayor edad por ser más sabia y era quien intervenía precisamente para poder resolver estos conflictos entre las partes, que por lo general eran de carácter pues mercantil, con referencia a deudas de préstamos, e inclusive las penales, puesto que también se cometían delitos. Entonces, ¿cuál era la finalidad de esta ley del talión? Pues precisamente ojo por ojo y diente por diente. Si mataban al familiar de una persona, pues bueno, esta persona como ofendido tenía el derecho de poder matar a otra persona del mismo delincuente, la medida proporcional para estar en iguales circunstancias. Y para ellos esto significaba precisamente una acepción del término de justicia, cosa que obviamente con los años se han venido a cambiar. Existieron lo que son las escuelas que estudiaron todos estos comportamientos desde diferentes posiciones. Por ejemplo, primeramente el por qué el comportamiento de una persona, cómo se iba a castigar más bien la conducta de esta persona, primeramente. ¿Por qué? Porque se tiene la idea de que obviamente una de las finalidades de una pena es precisamente el intimidar, el que vea las demás personas, miembros de una misma sociedad, de que en determinada conducta va a existir una pena. Entonces, por lo cual viene siendo una atenta invitación para que no vuelvan a repetir esa misma conducta. Si alguien pedía prestado y no tenía para pagar, pues de igual manera, mediante la norma y mediante la facultad de que se podía abrir un proceso judicial, pues precisamente era en base a que no tenían por qué conseguir, digamos, ese préstamo si realmente no había un respaldo que lo pudiera subsanar posteriormente. Entonces, vienen todos estos estudios por medio de las escuelas penales en decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando y de qué manera es que tiene que actuar el Estado para tratar de inhibir todas esas conductas? Cosa que vemos que hasta la fecha, pues bueno, se sigue intentando y al parecer por los resultados se ha logrado en ciertas medidas en varias ramas del derecho. Pero hablando concretamente sobre la ciencia jurídica, pues bueno, nos podemos dar cuenta precisamente cómo es de que se auxilia con otras ciencias para llegar a un momento de determinar a una sola. ¿Con qué otras disciplinas, con qué otras ciencias se relaciona el derecho? Pues tenemos precisamente la sociología jurídica. Podemos entender también como ciencia lo que es la medicina legal, lo que viene siendo, en el caso de las periciales, criminalística, criminología,
inclusive la misma filosofía del derecho, de cuáles acepciones ha tenido a través de todos estos tiempos. Como características del derecho, vamos a entender que también nos podemos encontrar como características de la norma jurídica el que sea bilateral, donde una persona diferente a la afectada puede exigir que se cumpla cierta norma, en el cual tiene cualidades que es el imperativo y el atributivo. Otra característica del derecho es que es heterónomo. Una persona podría discrepar con el contenido y las imposiciones de cierta norma, pero esto es irrelevante. Para el derecho, ese individuo está sujeto a su cumplimiento. Posee alteridad, siempre se refiere a la relación de una persona con los demás, a la conducta exterior de una persona en relación con las demás, con otras. Y que es coercitivo. Se supone el uso de la fuerza para exigir el cumplimiento de leyes y normas si la situación la hace necesaria, y aplicación de sanciones que corresponde si el derecho es violado. Entonces entendemos por esto de que el Estado tiene la facultad potestativa de hacer cumplir la norma jurídica en cualquiera de sus ámbitos, en cualquier rama del derecho, por medio de la coerción. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros realizamos una demanda, una denuncia o una querella, o inclusive una queja, es porque se han violentado nuestros derechos de alguna manera. Entonces necesitamos la intervención del Estado por medio de todo lo que es el mecanismo jurisdiccional, precisamente para que pueda, en este caso, a través de la figura del juez, pues proporcionarnos y darnos lo que a nuestro derecho corresponda. Por eso es la importancia en esta carrera de que siempre todo actuar entre las partes debe ser debidamente fundada y motivada. ¿Qué quiere decir esto? Fundada se refiere a los fundamentos jurídicos aplicables en referencia a las normas sustantivas de cada una de las diferentes ramas del derecho. Y motivada se refiere precisamente a los argumentos válidos con los cuales nosotros vamos a hacer valer esos derechos. Uno de ellos son los medios probatorios, que cada legislación nos va a decir, nos va a indicar y va a establecer precisamente cuáles son esas pruebas que nos permite para poder hacer valer nuestros derechos ante un juicio, ante una situación ya meramente legal. Bueno, este espacio precisamente se apertura para todos ustedes para que puedan externar lo que son sus dudas y preguntas, tanto en relación con los temas como en las actividades, los productos que van a entregar en la plataforma. Más sin embargo, ahorita al no haber asistencia por parte de ustedes, pues queda abierta de todos modos esta zona para que me las puedan consultar por medio de los mensajes en la plataforma o por medio directamente a mi correo institucional, en el cual los estaría orientando con muchísimo gusto para que tengan un mejor comprendimiento del tema, puedan resolver sus productos de una manera satisfactoria, no únicamente por obtener un 10 de calificación, sino sobre todo por el aprendizaje que lleguen a obtener de cada uno de los temas que vamos a ver en las materias. En este tenor, pues obviamente al tener un mayor aprendizaje significa una mayor comprensión de los temas y por consecuencia una mejor calificación en cada uno de sus productos. La grabación de esta clase, de estos temas, van a estar disponibles lo que es en la plataforma, cada una de sus materias. Esperando que puedan verlas, tomarse unos minutos para poder ver de qué manera podemos interactuar por este medio. Si creen necesario que necesitan explicación de otros temas, también me lo pueden hacer saber y con muchísimo gusto podemos programar otra sesión para que puedan externar de una manera directa en tiempo real lo que son estas dudas que lleguen a generar. Muchísimas gracias por su atención. Cuídense mucho y hasta pronto.